Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en dos figuras clave del derecho civil español. Exacto. Están diseñadas para ofrecer apoyo específico, la curatela y el defensor judicial. Y bueno, nos basaremos en extractos del Código Civil. Eso es, textos legales en mano. La idea es entender bien qué son, cuándo entran en juego y cómo funcionan, ¿no? Porque es fácil confundir curatela con tutela, por ejemplo. Sí, es una confusión habitual. Así que vamos a intentar aclarar esas diferencias y ver para qué sirve cada una. Perfecto. Vale, a ver, pongámonos en situación. Imaginemos una persona adulta, necesita ayuda para gestionar, no sé, ciertas áreas de su vida, sus finanzas, quizá, o decisiones complejas. Pero que conserva capacidad para otras cosas. Exacto. No es como un menor sin padres que necesita supervisión total. No, no tiene nada que ver con eso. Estas figuras, la curatela, el defensor judicial, cobran sentido. Empecemos por la curatela, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Cómo se diferencia de la tutela? Esa que quizá nos suena más. Pues mira, la diferencia es crucial y de hecho refleja un cambio, importante en la filosofía de la protección legal. La tutela, bueno, tradicionalmente se ha centrado más en menores sin cuidado parental. Sí. Implica un control más general, más amplio. La curatela, en cambio, está pensada principalmente para adultos y a veces menores emancipados que necesitan apoyo, pero apoyo específico, Ajá, vale. para cuidar de sí mismos o gestionar sus asuntos, pero conservando un grado relevante de autonomía. Lo interesante aquí es que la curatela busca ser como un traje a medida, ¿sabes? Entiendo, más personalizado. Eso es, ajustándose a las capacidades reales y necesidades concretas. No es una solución estándar. Es un paso de una protección más, digamos, invasiva, a un apoyo más respetuoso. Entendido. Ese enfoque a medida es la clave entonces. Bien, ¿y quiénes son exactamente las personas que pueden necesitar esta curatela según el Código Civil? Pues el texto legal nos marca 4 supuestos principales. A ver, primero, los menores emancipados. Vale, Pero ojo, solo si sus padres han fallecido o están impedidos para ejercer esa asistencia que normalmente les corresponde a los emancipados. de acuerdo. Segundo, aquellos que obtienen el llamado beneficio de la mayor edad. Que es parecido a la emancipación, ¿no? Sí, es una figura similar. Se concede judicialmente a menores bajo tutela a partir de los 16 años. Y bueno, los equipara en la práctica a un emancipado para ciertas cosas. Entendido. Tercero, una figura con nombre propio. Los declarados pródigos. Ajá. Y aquí el matiz es fundamental. Un pródigo no es simplemente alguien que gasta mucho, No, claro. Es un mayor de edad cuya gestión del patrimonio es tan, digamos, irresponsable, tan desordenada, que pone en riesgo real el derecho de alimentos de su cónyuge, descendientes o ascendientes que dependan de él. O sea que tiene que haber familiares directos perjudicados. Exacto. Solo se declara la prodigalidad si existen esos familiares concretos y si la mala gestión les puede dejar, pues, sin sustento. Si no hay familiares con derecho a alimentos, no cabe la declaración de prodigalidad, por muy mal que administre su dinero. Qué curioso el enfoque. ¿Y el cuarto supuesto cuál era? Y el cuarto, muy relevante hoy en día, son las personas a quienes una sentencia de incapacitación o una modificación posterior de esa sentencia coloque bajo esta forma de protección. Vale. Y en estos casos es vital que la sentencia especifique el grado de discernimiento de la persona y, sobre todo, para qué actos concretos necesita la asistencia del curador. Ese punto sobre el pródigo, ligado estrictamente al perjuicio familiar, es muy llamativo. No basta con ser, como decías, un manirroto, sino afecta a la obligación de alimentar a la familia. No, no basta. Y me surge una duda práctica sobre el cuarto supuesto. Si una sentencia establece una curatela para una persona, pero, por lo que sea, no detalla con precisión para qué actos necesita el curador, ¿qué pasa? ¿Queda ahí un vacío? No, no queda un vacío. El sistema prevé esa posibilidad. Si la sentencia no especifica los actos concretos, se aplica una regla supletoria. Ajá. ¿Y cuál es? Pues se entiende que la asistencia del curador es necesaria para los mismos actos jurídicos para los cuales un tutor necesitaría una autorización judicial previa. Ah, o sea, para cosas importantes como vender inmuebles, pedir préstamos. Exacto. Actos de disposición importantes. Renunciar a derechos, ese tipo de cosas. Es una salvaguarda importante. Ya. Y bueno, ya que hablamos de quién interviene, también es relevante saber quién no puede ser curador.
¿Ah, sí? ¿Quiénes están excluidos? Pues la ley excluye expresamente a quienes estén en situación de quiebra o concurso de acreedores y no hayan sido rehabilitados. Parece lógico, para proteger el patrimonio de la persona apoyada. Totalmente lógico. Tiene sentido. Y en cuanto a cómo se nombra un curador o si esta persona puede negarse a aceptar el cargo o si hay que cesarla, ¿se siguen las mismas pautas que para los tutores? Imagino que habrá coherencia, ¿no? Exactamente. Hay una coherencia total. Las normas sobre nombramiento, las causas que impiden ser curador, la inhabilidad, los motivos válidos para excusarse de aceptar el cargo y las causas para remover a alguien del puesto son las mismas que se aplican a los tutores. Vale. De hecho, fíjate, hay una conexión práctica. Si la persona que ahora necesita curatela estuvo previamente bajo tutela, imagina, alcanzó la mayoría de edad siendo tutelado. Sí. Lo más habitual es que su antiguo tutor sea nombrado curador, Ah, mira. salvo que el juez considere, de forma motivada sí o sí, que otra persona es más idónea. Se busca cierta continuidad, ¿sabes? Cierta estabilidad en la figura de apoyo. Lo entiendo. Antes mencionabas la prodigalidad. Si una persona es finalmente declarada pródiga por sentencia judicial, ¿qué ocurre con los negocios o contratos que hizo antes de que se presentara la demanda? Buena pregunta. Podrían anularse ahora basándose en que ya era pródigo. Me preocupa un poco la seguridad de quien contrató con esa persona antes. Es una preocupación legítima, pero el Código Civil aquí es muy claro para proteger la seguridad jurídica. A ver, Los actos realizados por el pródigo antes de la fecha en que se interpuso la demanda de prodigalidad no pueden ser atacados ni anulados por esa causa. vale. Lo hecho antes de la demanda, hecho está. Al menos por esa causa de prodigalidad. Bien, eso da tranquilidad. Y esto enlaza con algo fundamental para todas estas figuras de protección, la inscripción en el registro civil. Sí, eso es importante. Importantísimo. Todas las resoluciones judiciales sobre nombramiento de tutores, curadores, defensores judiciales y también las medidas de apoyo para personas con discapacidad, todo debe inscribirse obligatoriamente. ¿Y si no están inscritas? Pues no tienen plenos efectos frente a terceros de buena fe. Es decir, si alguien contrata con una persona sin saber que tiene un curador nombrado porque no está inscrito, ese contrato, en principio, es válido. La inscripción es la garantía pública. Esa necesidad de inscripción en el registro civil subraya la importancia de la seguridad jurídica para todos, claro. Y hablando de situaciones que requieren una intervención clara, a veces más puntual, más específica, que una curatela general, ahí surge la figura del defensor judicial, ¿verdad? Precisamente, el defensor judicial es una figura pensada para intervenir en supuestos muy concretos, a menudo de forma temporal. Vale, Su función es representar y proteger los intereses de ciertas personas. Suele ser necesario cuando hay un conflicto de intereses entre la persona protegida y su representante habitual, padres, tutor, curador. o cuando no puede actuar, quizá. Típicos, sobre todo relacionados con menores o personas bajo tutela o curatela. Por ejemplo, 1. Cuando surge un conflicto de intereses en un asunto particular entre los menores o personas con medidas de apoyo y sus representantes legales o curadores. Como en una herencia, por ejemplo. Exacto. Imagina una herencia en la que tanto el menor como su tutor tienen derechos contrapuestos. Para ese asunto específico, se nombra un defensor judicial que defienda exclusivamente los intereses del menor. Entendido. 2. Si, por la razón que sea, el tutor o el curador no pueden ejercer sus funciones temporalmente. Puede ser una enfermedad o una ausencia larga. Vale. Mientras dura esa imposibilidad, se nombra un defensor judicial para que actúe en su lugar, hasta que cese la causa o se nombra a otra persona de forma definitiva. ¿Tiene lógica? 3. También para un menor emancipado que necesita un complemento de capacidad para realizar un acto jurídico concreto, como vender un piso heredado, y resulta que quienes deberían dárselo, sus padres o su curador, no pueden o nuevamente tienen un interés opuesto al suyo en esa operación. Ya. Son situaciones muy definidas. Pero, ¿qué ocurre si se ve claro que alguien necesita una protección más estable, como una tutela o una curatela, pero el procedimiento judicial para establecerla todavía está en marcha? Ujú. No puede quedar desprotegido mientras dura el papeleo, ¿no? No, en absoluto. El sistema tiene prevista esa fase interina. Mientras se tramita el procedimiento judicial y no hay una resolución firme, la ley establece que el Ministerio Fiscal asume la representación y defensa de la persona. ¿El fiscal? Sí. Ahora bien, si además de la protección personal es necesario administrar sus bienes durante ese tiempo, ¿Qué pasa entonces? aquí interviene otra figura, el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ. El LAG, vale.
El LAG tiene la facultad de nombrar un defensor judicial específicamente para administrar esos bienes. Ah, un defensor judicial administrador. Eso es. Este defensor tendrá las facultades que el LAG le otorgue y, por supuesto, deberá rendir cuentas de su gestión al final. Se busca a la persona que se considere más idónea para esta tarea de administración temporal. Vale, y profundizando un poco más, los textos que manejamos también mencionan específicamente el nombramiento de defensor judicial para personas con discapacidad en ciertos contextos. Sí, sí. Esto parece reflejar una adaptación más moderna de la figura, ¿no? Centrada en sus necesidades de apoyo específicas. Totalmente. Es fascinante ver cómo esta figura clásica del defensor judicial se adapta a la nueva filosofía de la Ley 8/2021. La ley nueva de discapacidad. Exacto, la que pone el foco en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Se nombrará defensor judicial para ellas en casos como... A ver, primero, muy similar a lo anterior, cuando quien habitualmente presta apoyo a la persona con discapacidad no pueda hacerlo temporalmente. Lógico. Segundo, cuando exista un conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y quien le presta apoyo habitualmente. También lógico. Para cubrir ese hueco temporal. Eso es. Cuarto, si se ha iniciado un proceso judicial para establecer medidas de apoyo, como una curatela, y el juez considera necesario nombrar a alguien provisionalmente para administrar los bienes hasta que haya sentencia, Vale, como una medida cautelar, digamos. algo así. Y quinto, un caso muy práctico, cuando la persona con discapacidad necesite apoyo solo para actos concretos y de forma ocasional, aunque quizás recurrente. Ah, mira qué interesante. Por ejemplo, para firmar un tipo de contrato específico una vez al año. En vez de una curatela permanente, se puede nombrar un defensor judicial para esos momentos puntuales. Es una solución mucho más flexible. Esta aplicación a personas con discapacidad, especialmente la última, suena muy flexible, sí, pero la elección de quién actúa como defensor judicial en estos casos parece crucial. Lo es. ¿Cómo se asegura que se respete de verdad la voluntad y las preferencias de la persona? El procedimiento es la garantía. La ley exige que la autoridad judicial oiga a la persona con discapacidad antes de hacer el nombramiento. Fundamental escucharla. Siempre que sea posible, claro. Y el criterio fundamental para elegir al defensor judicial no es solo su capacidad de gestión, sino encontrar a la persona que se considere más idónea para respetar, comprender e interpretar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. El foco en la persona. Totalmente. El foco está en la persona, no solo en el patrimonio o el acto jurídico. Hay una salvedad importante. ¿Cuál? Si la propia persona con discapacidad ya hubiera designado, en un documento público como una escritura de autocuratela, a varias personas para que le presten apoyo. Sí, que puede hacerlo. Exacto. En ese caso, normalmente no se nombrará un defensor judicial externo, salvo que ninguna de esas personas designadas pueda actuar o que el juez motive muy específicamente por qué, a pesar de esas designaciones, es necesario nombrar a alguien distinto. Tiene lógica que se respete esa previsión de la persona. Y, en general, a este defensor judicial nombrado para apoyar a una persona con discapacidad se le aplican las mismas reglas que veíamos antes, sobre incompatibilidades, excusas, cese. Sí. Y, sobre todo, mantiene esa obligación central de respetar la voluntad de la persona. Sí a todo. Se le aplican exactamente las mismas causas de inhabilidad, excusa y remoción que al curador. Y, fundamental, la ley le exige explícitamente la misma obligación nuclear que al curador: actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que apoya. No es un simple gestor. No lo es. Es una figura de apoyo centrada en la persona. Y, por supuesto, como cualquier administrador o representante, al finalizar su intervención debe rendir cuentas detalladas de su gestión ante la autoridad judicial. Viendo todo este entramado de apoyo y protección, surge una pregunta que seguro que preocupa a muchos. Si una persona con discapacidad causa un daño a un tercero, ¿quién responde? Tema delicado. ¿Es ella misma? ¿Es la persona que le presta apoyo? ¿El curador? Responderá por los daños causados a otros, conforme a las normas generales de responsabilidad civil extracontractual, el famoso artículo 1902 y siguientes. O sea, responde ella misma. Principalmente sí. Esto, dice la ley, es sin perjuicio de lo dispuesto en materia de responsabilidad extracontractual respecto de otros posibles responsables. ¿Qué significa eso? Pues que la responsabilidad principal es de quien causa el daño, aunque lógicamente habrá que valorar su capacidad de comprender el alcance de sus actos en cada caso concreto.
pero la existencia de un curador o de medidas de apoyo no traslada automáticamente la responsabilidad. Vale. Podría haber, adicionalmente, responsabilidad de otra persona, quizás el curador, un familiar, una institución, si tenía un deber específico de vigilancia y lo incumplió negligentemente, contribuyendo al daño. Pero la responsabilidad primaria sigue siendo de la persona causante. Entendido. Y ya para ir cerrando el círculo, volvemos a la importancia del registro civil que mencionaste antes. Parece un pilar fundamental en todo este sistema. Absolutamente. Es una disposición transversal y esencial. Tanto las resoluciones judiciales, nombramientos, modificaciones, ceses de tutores, curadores, defensores judiciales, medidas de apoyo, como los documentos públicos notariales, donde se establezcan medidas de apoyo voluntarias, como la autocuratela o los poderes preventivos, Todo al registro. todo debe inscribirse en el registro civil. Como insistíamos, esta inscripción es lo que les otorga plena eficacia frente a terceros. Sin esa publicidad registral, las limitaciones o los apoyos establecidos no pueden perjudicar a quien, de buena fe y desconociendo esa situación, haya contratado con la persona. Es la piedra angular de la seguridad jurídica en este ámbito. Bien, creo que hemos desgranado bastante bien estas dos figuras, la curatela y el defensor judicial. Queda claro que son herramientas distintas de la tutela, ¿verdad? Sí, muy distintas. Pensadas para ofrecer un apoyo mucho más ajustado a las necesidades reales de personas en situaciones muy diversas, ya sea por su capacidad, por su edad o por circunstancias puntuales como un conflicto de intereses. La idea central que late bajo estas figuras, especialmente tras las reformas legislativas recientes enfocadas en la discapacidad, es la búsqueda constante de un equilibrio muy delicado. ¿Equilibrio entre qué? Entre proporcionarle protección que sea necesaria, pero haciéndolo con el máximo respeto posible a la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. Claro. La curatela permite graduar el apoyo de forma mucho más fina que la antigua tutela de incapacitados, y el defensor judicial ofrece esa flexibilidad para intervenciones puntuales o conflictivas. Y la inscripción registral, como hemos visto, es el cierre que da seguridad a todo el sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Podríamos decir que nuestro sistema legal intenta ofrecer respuestas más sofisticadas, más cercanas a una sastrería legal, ¿no? Me gusta esa imagen, sí. Huyendo de soluciones únicas que no siempre encajaban bien con la complejidad de las vidas humanas. Exactamente. Si lo miramos con perspectiva, vemos un esfuerzo continuo del derecho por adaptarse. Adaptarse a las realidades sociales cambiantes, a una mayor conciencia sobre los derechos humanos, especialmente de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Proteger sin anular. Ese es el objetivo. Proteger sin anular, apoyar respetando la individualidad y la capacidad de decisión hasta donde sea posible y razonable. Y como reflexión final para quien nos escucha, más allá de estas herramientas legales que hemos explorado, teniendo en cuenta estos mecanismos de apoyo que prevé la ley, ¿de qué otras maneras, quizás menos formales, más del día a día, puede la sociedad en su conjunto, las familias, las comunidades, las instituciones, fomentar una autonomía real y una participación más plena de las personas que necesitan algún tipo de apoyo, ya sea por discapacidad o por otras circunstancias? Esa es la pregunta clave, sin duda. Nos obliga a mirar más allá de las normas y pensar en el papel insustituible del entorno social, familiar y comunitario. Que va más allá de lo legal. Mucho más allá. La ley puede establecer el marco de protección y respeto, pero la verdadera inclusión, la autonomía efectiva y el ejercicio real de los derechos se construyen en las actitudes cotidianas, en la eliminación de barreras físicas y mentales, y en las oportunidades que como sociedad seamos capaces de ofrecer a todos.